en lo que Dios ha para nosotros. Y bueno, vamos a seguir estudiando la carpeta del Espíritu Santo. No sin antes recordarles la importancia de mantener sus cámaras prendidas en medida de lo posible, el que nosotros sigamos metiéndonos con Dios, el que sigamos avanzando con Dios. Por ahí traemos una dinámica que está a punto de finalizar ya esta semana. Esta semana es nuestra última semana de ayuno. Recuerden que desde mediados de enero dijimos que íbamos a estar ayunando un día por semana. Y bueno, hasta el momento, su servidor ha estado trabajando en ese tema. Y yo esperaría en Dios que todos lo estemos haciendo de esa forma, estemos metiéndonos mucho más con Dios. Dios siempre nos va a dejar ir hasta donde nosotros queramos. Él no se va a limitar, Él no nos va a poner límites para ir más allá con Él, sino nosotros somos propiamente los que siempre vamos a poner el límite. Entonces nosotros tenemos que ir y poner y Dios da la pauta de hasta donde tú quieras y nosotros seguir avanzando mucho y cada vez mucho más allá. La Biblia dice que tenemos que ir de gloria en gloria. Glorias que ya vivimos ayer, las de hoy, las de hace rato, ya pasaron. Ya si Dios nos permitió vivir las glorias de hace rato, las de ayer, esas ya pasaron. Gracias a Dios, quedan en la memoria de Dios, quedan en nuestro corazón, pero nosotros tenemos que seguir e ir por mucho, mucho, mucho más. Así que yo les animo a que sigan avanzando en Dios, a que sigamos creciendo en Dios y verdaderamente aprovechen todo lo que Él tiene para nosotros. No se pierdan las delicias de la vida que Él nos ha regalado. Una vida cerca de Él estará repleta de sus bendiciones. Por eso dice el Salmos: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de sus beneficios, de todo lo bueno que es Dios con nosotros. Así que yo les voy a invitar a que sigamos metiéndonos cada vez más profundo en lo que Dios tiene para nosotros. Por favor, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios y acompáñenme allí en sus casas. Dios, te damos gracias porque has habilitado este tiempo, Señor, porque tal vez si este discipulado fuese presencial, muchos de nosotros no podríamos reunirnos por la distancia, por actividades, por otras cosas, Señor, que podríamos estar haciendo también. Pero gracias a ti que podemos tener la tecnología disponible y que nos permite reunirnos como una sola familia, Señor, con un propósito específico que es buscarte a ti, aprender mucho más de ti. Te pedimos, mi Dios, que nos des dirección en esta clase, que te entrones tú en este tiempo, que sea tu palabra expuesta, Señor, y que nos enseñes a detalle el tema que hoy necesitamos ver. Necesitamos aprender mucho más de ti. Hoy nos sentamos, Señor, como en aquellos momentos cuando entrabas a una sinagoga y enseñabas, porque dice tu palabra que tú les enseñabas. Y todos ponían atención, Señor, así nos metemos de lleno y te pedimos que quites cualquier distracción y que podamos estar 100% atentos en este tiempo, Señor, que tú hablarás. Por favor, danos la dirección, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vale, pues recordarán que estamos en la carpeta del Espíritu Santo. Y algo muy interesante que vamos a ver es son los dones del Espíritu Santo. Vamos a empezar con la introducción acerca de los dones del Espíritu Santo. Pero yo quiero que ustedes vayan identificando temas muy importantes, como ¿para qué es importante los dones o para qué Dios dejó los dones? Y que ustedes vayan meditando, haciendo una retrospectiva, sabiendo cuáles son los dones que Dios me ha dado. No estoy hablando de habilidades, de talentos, ahorita lo voy a mencionar, sino los dones que son provistos por medio del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos dones que yo tengo? O incluso alguien de ustedes puede decir, bueno, pues creo que yo no tengo ni uno solo. Vamos a verlos a detalle, vamos a revisarlos uno por uno, posteriormente a esta introducción, pero yo quiero que ustedes se identifiquen y vayan conociendo
¿Cuáles son esos dones? Si ustedes hoy dicen, la verdad yo creo que ni uno de los dones tengo, yo no tengo dones, bueno, los vamos a descubrir, vamos a identificarlos. Quiero que más allá de ser una clase, como lo he mencionado desde el principio, donde podamos ver doctrina o teología de alguna forma, nosotros vamos a meternos a identificar como discípulos qué es lo que hay en nosotros como discípulos. ¿Qué es lo que, por qué Dios me llamó? Si hoy Jesús, miren este tiempo, y Jesús llamara a cada uno de nosotros, como lo hizo con aquellos 12 hombres y aquellas mujeres que también le seguían, si Dios nos llamara y Él nos empezara a permitir caminar junto con Él, ¿qué es lo que en estos 3 años y medio que Él caminó con sus discípulos, qué es más o menos lo que Él querría formar en cada uno de nosotros? Por supuesto que Él querría que nosotros tuviéramos estos dones. Porque hay que identificar caminando en estas clases cuáles son esos dones, para qué sirven, cuál es su principal función y cuáles son esos dones que yo tengo o que yo podría tener por medio de él. La palabra don, explicada en la Biblia, básicamente en primer carta a los Corintios, porque los dones espirituales son dados a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto fue fundada aproximadamente en su segundo viaje de Pablo. La Biblia describe algunos viajes de Pablo. En el segundo viaje de Pablo fue donde es fundada la iglesia de Corinto. En la primera carta a los Corintios es justo donde describe los dones espirituales, los que vamos a ver. Son 9 dones, los vamos a revisar. Es interesante siempre que ustedes conozcan el contexto histórico de cada uno de los lugares donde fue escrita la Biblia o que hace referencia a la Biblia, para entender tal vez el por qué se escribió de esa manera en ese tiempo y de esa forma dirigido a las personas que se estaba escribiendo. La carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto, perdón, es escrita por Pablo. Pero es importante saber que esta entidad, Corinto, era una localidad muy idólatra o con muchas prácticas paganas. Una de las prácticas paganas que más tenían hacían referencia a la diosa Afrodita, que tenían como le llaman como ciudadelas en estas ciudades. Entonces en lo alto, en un monte, tenían como una pequeña ciudad donde tenían levantado pues un altar a esta diosa Afrodita, que era la diosa del amor, y tradicionalmente la iglesia de Corinto, bueno, no la iglesia, sino la gente de Corinto, esta gente lleva y ejecutaba muchas prácticas paganas, adoraban otros dioses, la gente usaba mucho el alcohol, eran muy borrachos, sumamente borrachos, tenían eventos especiales durante el año y uno de los principales eventos que ellos tenían era toda la parte como de unos Juegos Olímpicos. Y también ahí se distribuían. Entonces, turísticamente era un lugar atractivo y muy visitado. Había una concurrencia muy constante de personas en esta ciudad. ¿Por qué les cuento todo esto? Es importante el identificar por qué Pablo hace una visita a una ciudad como estas. ¿Por qué Pablo decide meterse a una ciudad y fundar una iglesia en una ciudad tan pagana, donde la idolatría estaba a todo lo que daba? Había un propósito de Dios principalmente, y ese propósito era levantar una iglesia donde la gente pudiese encontrar a Dios. Y dentro de esa iglesia había funciones. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que no todos son cabeza, no todos son brazos, no todos son corazón, no todos son el hígado, los riñones, los dedos, las piernas. Todos somos o tenemos una función diferente en la iglesia. No me refiero a una localidad, no me refiero a una congregación.
sino me refiero a la iglesia como concepto bíblico que es todos nosotros. Si uno se congregan en otras iglesias y nosotros nos congregamos en Restauración Centro, me refiero más allá de la parte eclesiástica, me refiero al concepto iglesia desde el corazón de Dios. Todos tenemos una función especial nacida en el corazón de Dios. Dentro de cada congregación, dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, nosotros tenemos funciones importantes. Los dones espirituales son provistos justo por el Espíritu Santo con el propósito de edificar la iglesia. Ese es uno de los principales propósitos de los dones espirituales, la edificación de la iglesia. Como concepto, de acuerdo a lo que dice la primera carta a los Corintios, un don es un regalo, es como, lo voy a poner en un contexto, un concepto bajo poder, porque así Jesús le dijo a los discípulos, y les daré poder medio del Espíritu Santo, no el poder como nosotros a veces lo concebimos, no como el poder, una autoridad que nos permita ir a hacer cosas incorrectas, sino más bien como un poder o una asignación por medio de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo. Zacarías 4:6, vean lo que dice Zacarías 4:6. Profeta Zacarías. Dice la Biblia, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por medio del Espíritu Santo, que es justo el que habita en cada uno de nosotros, es el Espíritu Santo el que está vigente en la presencia de Dios en nuestras vidas, es justo por medio de él que es provisto este poder o este don o este regalo de parte de Dios para ejecutar algo que él espera, que tenga que ver con su iglesia. Dice por acá, los frutos deseados por el Espíritu Santo, así como su función en nuestra vida, es ir perfeccionándonos en la santidad. Actualmente el corazón es parcialmente impuro. Viene el día cuando Dios terminará el trabajo que ha iniciado y presentará las almas, no solamente perfecta en Cristo, sino perfecta en el Espíritu, sin mancha o defecto o nada parecido. Dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este versículo es muy interesante porque dice, sed pues vosotros perfectos. Ahora pregúntense ustedes, ¿yo soy perfecto? No hablo de mí, no me estén criticando, por favor. O hacia ustedes mismos, háganse esa pregunta en retrospectiva. ¿Yo soy perfecto? ¿Soy yo perfecto? ¿Soy una persona perfecta? La realidad es que ninguno hemos alcanzado esa perfección. Y es interesante lo que dice este versículo, sed pues vosotros perfectos. ¿Por qué la Biblia nos deja ver, sed pues vosotros perfectos, como el Padre que está en los cielos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto? Porque esa perfección o esa palabra perfecto que habla en el inicio, nos hace referencia a un objetivo. No es que esté hablando en tiempo presente, sino es como un presente continuo que llegará en algún punto específico. Sed pues vosotros perfectos. Es como una mira hacia el objetivo. Esa parte que dice inicialmente perfecto es la mira hacia donde yo tengo claro el objetivo. Sed pues perfecto. Entonces, entre el sed pues perfecto hay un caminar que es justamente nuestra vida hasta llegado el momento de la perfección. ¿Dónde será ese momento de la perfección? En el momento en el que encontremos la resurrección o seamos arrebatados. La resurrección me refiero al arrebatamiento.
Cuando suceda lo que dice la carta a los tesalonicenses, que Jesús vendrá por aquellos, por los muertos en Cristo, resucitarán primero, me refiero a esa resurrección. Recuerden que no es correcto, y lo vamos a ver todavía en otra carpeta, pero dicho sea de paso, no es correcto que una persona diga, cuando una persona muere, que otra diga, ya está en la presencia de Dios. ¿Se puede utilizar ese concepto? Claro, se puede utilizar, sí, pero no es literal. No es literal que la persona está con Dios, sino la Biblia nos dice en el libro de Daniel, no lo vamos a ver, que hay dos tipos, no, cuando una persona muere, entra a un sueño, a dos tipos de sueño, el sueño de los justos y el sueño de los injustos, que hace referencia a aquellos que van a despertar con Cristo y aquellos que van a despertar para un juicio eterno. Lo dice el profeta Daniel. Después lo vamos a ver. Pero es importante que nosotros sepamos que allí, justo en esa resurrección de los muertos en Cristo, o los que hayan quedado, que dice Tesalonicenses, alcanzaremos ese nivel del sed pues vosotros perfectos. No es que ahorita, no es que ahorita yo diga, yo me frustraría al decir, ufas, lejos, lejos, muy lejos, estoy de esa perfección. Pero no es una justificación. Jamás podría justificarme y decir, bueno, pues estoy en proceso de la perfección, ¿no? Me puedo equivocar, ¿no? Incluso hay de errores a errores. El pecado es algo con lo cual nosotros no podemos negociar. El pecado es algo que se tiene que dejar en un segundo y se deja y se acabó. Me refiero más a los temas de trato, de forma, en donde yo podría tener esos errores. Yo no podría estar diciendo cada 8 días, me equivoqué y cometí este pecado, ¿no? Adulteré o forniqué o alguna de estas cuestiones. No podría yo estar diciendo cada tercer día cometí estos errores. O le falté al respeto a mis papás, o empujé a mi mamá, o empujé a mi papá, o le falté al respeto a mi familia, no. Sino me refiero mucho más de forma o errores, mucho más como esos errores de carácter, ¿no? Donde el carácter está siendo formado. Más allá de un pecado, el pecado no es una negociación. Ese camino de sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, lleva este tiempo de nuestras vidas. Y solo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros es quien perfeccionará la obra en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la garantía de tener el Espíritu Santo en mi vida, en algún momento, dice la Biblia en Romanos, dice que Dios los entregó y Dios los entregó a todas sus concupiscencias. Y Dios los entregó a la lascivia, al pecado. Dios los entregó. Dios dijo, vale, si no quieres hacerlo, pues ya tú y te dejo. Dios los entregó. Si yo no tengo la garantía de tener el Espíritu Santo y caminar en mi vida con el Espíritu Santo, va a llegar a este punto en el que equivocación tras equivocación, pecado tras pecado, pecado tras pecado, pecado tras pecado, sí me va a llevar a esa consecuencia que describe Romanos. Dios los entregó a sus pasiones. Eso puede suceder. Mientras yo tenga la garantía de que el Espíritu Santo habita en mí, entonces justo alcanzaré este punto de la perfección. Los dones y la obra del Espíritu Santo son manifestaciones específicas sobrenaturales para beneficio del cuerpo de Cristo. Y mencionamos que el cuerpo de Cristo, ¿quién es? La iglesia. La iglesia es la beneficiada de los dones espirituales. 3 puntos importantes. Los dones son dados a la iglesia para el ministerio y la adoración, porque en ambos se pueden ejecutar, tanto en la adoración como en la ejecución del ministerio.
Por ejemplo, una persona que tiene un ministerio de servicio dentro de una congregación, esa persona tiene toda la facultad, si es que Dios le ha dado ese don, de orar por alguien y que esa persona encuentre sanidad. Una persona que ustedes la ven en la iglesia y es una persona que barre y trapea todos los fines de semana, tal vez no es el pastor, tal vez no es el líder de alabanza, tal vez no tiene un liderazgo. Es una persona que se para en la puerta, nos da la bienvenida, les dice que Dios los bendiga, no sé qué, no sé qué. Por eso es que todos tenemos una función específica. Dentro de la iglesia nadie podría verse o podría haber un ministerio como menor. Nadie. ¿Pasa? Sí, claro, pasa. Pasa que a los hermanos de la limpieza los ven, o bueno, no la limpieza, en el servicio general del mantenimiento en la iglesia, la gente los puede ver como de, es el de la limpieza. No es el de la limpieza. Es un hermano que está cumpliendo su ministerio dentro de una congregación, pero eso no quiere decir que él sea menor o mayor que el que puede estar en el altar, o viceversa, el que está en el altar tenga menor o mayor rango que el que está haciendo la limpieza o la ejecución del mantenimiento en la congregación. Todos tienen un mismo nivel. Así como uno puede tener un don de sanidad, también puede tener un don de milagros o puede tener un don de profecía. O sea que el hermano que me saluda en la entrada de la puerta de la iglesia, que yo lo veo y a veces ni lo saludo y lo menosprecio, un día puede pararme y decirme, Dios me está diciendo a mí algo acerca de tu vida. Sí, sí. Obviamente hay que revisar la vida del hermano y vamos a ir viendo muchas cosas que son características y que son necesariamente conocer. O sea que la hermana de la cafetería que nomás me sirve los chilaquiles verdes el domingo o me pasa unos tacos de huevito con arroz, puede orar por mí y puedo encontrar sanidad de parte de Dios por medio de una oración de ella también, que tienen un propósito. Y a veces las personas solo nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos. No, que ore por mí, tal persona, porque yo creo que a él sí lo escucha Dios. No sé qué pensamos, la verdad, pero difícilmente ustedes van a encontrar a alguien que le diga a una hermana de la cafetería, oye, hermana, ¿puede orar por mí? Es que tengo un problema de, no sé, enfermedad o algo. ¿Por qué? Que nosotros nos menospreciamos a nosotros mismos. Y los dones de Dios, los dones del Espíritu Santo, son repartidos a todos con un propósito. Puede que no tengan todos, puede que tengan uno, dos, algunos, pero se van a hacer ver, se van a hacer notar. Puede que un ministro no tenga un don, por supuesto. Por supuesto, puede que un ministro no tenga el don de profecía, probablemente, porque es bajo la soberanía de Dios. Dice el siguiente punto, los dones son concedidos operando el Espíritu Santo en su soberanía absoluta. Todas las cosas las hace uno solo y el Espíritu repartiendo a cada uno particular como él quiere. Punto 3, para ya entrar a los versículos. Y el Espíritu opera por medio de los dones espirituales para provecho mutuo en el cuerpo de Cristo, para provecho de todos. Si es un don de sanidad, va a ser para provecho de la iglesia. Si es un don de profecía, va a ser para la iglesia. Si es un don de interpretación de lenguas, va a ser para la iglesia. Todos los dones tienen un propósito muy específico: edificar la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. Tal vez algunos en diferentes congregaciones, pero somos parte de esa iglesia. Este tipo de dones hacen referencia. Antes de entrar a este punto, quiero que vayamos a los versículos y los vayamos leyendo. Primera carta a los Corintios.
No me van a decir, este hermano en qué se está basando y nada más nos está mintiendo. Pero no, la Biblia lo dice. Primer carta a los Corintios, capítulo 12, por favor. Primer carta a los Corintios, capítulo 12. Voy a leer unos versículos iniciales y dice la Biblia. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque son importantes, porque son importantes. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Se acuerdan lo que les platiqué de la iglesia de Corinto al principio? Que les decía que tenían problemas muchos con toda la parte de ritos paganos, que eran muy idólatras ahí en esta ciudad de Corinto. Hace referencia a esto, Pablo, y les dice, antes ustedes eran llevados a hablarle a sus ídolos mudos, que la Biblia le dice que la misma gente adora a sus dioses con D chiquita. Importante mencionar, ya lo he dicho en otras clases, pero cuando ustedes escriban y hagan referencia a Dios, a nuestro Padre, a nuestro Dios, lo escriban en su cuaderno o en sus notas o en donde sea, usen D mayúscula, porque Él es un Dios grande. No es Diosito, no es mínimo, no es pequeño, es un Dios grande, sobrenatural. ¿Ah? Es una regla gramatical. Si ustedes ven la palabra Dios, oído, bueno, sí, con ídolos, pero dioses con D minúscula hace referencia a todo eso que no es nuestro Dios, ¿vale? Entonces, dice la Biblia, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Y la Biblia dice que esos ídolos no tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan, porque no sienten, porque solo son imágenes. Solo son eso. A nuestro Dios tiene ojos y ve, oídos y escucha, boca y habla, y es empático y tiene un corazón que nos ama. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, por supuesto. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Hay una revelación de la persona de Jesús, y esa revelación de la persona de Jesús es por medio del Espíritu Santo. ¿Ah? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Tres divisiones más. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro fe, perdón, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por qué no soy mano? Perdón, no soy del cuerpo. Porque por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? Soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso.
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y lo que dice, el camino aún más excelente, ¿cuál es? ¿Quién me dice cuál es el camino aún más excelente? El amor. Perfecto, excelente, mi hermana Columba, porque enseguida habla de la preeminencia del amor. Por encima de los dones está el amor. Y Jesús lo dijo, en esto se resume la ley. Ustedes tienen que amar al Padre por encima de todo, como la prioridad número uno, y amarán al prójimo como ustedes mismos. Eso lo dejó escrito. Ese es el resumen de nuestra ley, o de la ley que Dios escribió en el Antiguo Testamento. Por eso dice, anhela los dones, anhélalos, y busca los mejores, búscalos, procúralos. Procurarlos es como buscarlos, cuidarlos, quererlos, necesitarlos, como cuando una mamá procura a su hijo o a su hija. Una mamá es muy cuidadosa con un bebé pequeño que lo cuida, que lo protege, que no quiere que nadie lo toque, que nadie se lo lleve, no quiere perderle la vista ni un segundo. Así dice para los dones, procurad, dice procurad pues los dones mejores. Pero aún hay un camino mucho más grande, el amor. Eso todavía es mayor. Vale. Puntos importantes. Este tipo de dones hacen referencia a aquello que tiene una cualidad o característica espiritual bajo el control espiritual. Estas capacidades dadas por el Espíritu Santo están bajo su control y son para la edificación de la iglesia. Se debían en ese tiempo distinguir de dos cosas importantes: las cosas místicas o las experiencias místicas y el entusiasmo. Se tiene que tener mucho cuidado con los dones, de no ser emocionalistas. Escuché el caso, yo no lo escuché, más bien lo viví. Un chico, no sé, ya se los conté, siempre lo cuento. Un chico en el centro de la Ciudad de México, ahí en la Alameda Central, estaba predicando y yo en ese tiempo con mi esposa éramos novios, andábamos paseando y le dije, vamos a sentarnos a escuchar lo que está predicando, ¿no? Ya nos sentamos y estaba predicando, él estaba solo con un altavoz y él de repente decía cosas muy raras como que Cristo iba a venir en el 2025, o sea, cosas ya completamente fuera de la Biblia o fuera de la doctrina. Y otra cosa que decía es que él tenía un don de sanidad. Y él decía, yo tengo un don de sanidad, Dios me dio un don de sanidad. Así que acérquese cualquiera que tenga una enfermedad, que voy a orar por él para que sea sanado.
Eso es comprometer a Dios. Y eso es firmar un cheque en nombre de Dios. Por fe lo creemos, por fe creemos. Pero yo no sé si había una indicación de parte de Dios para ejecutar eso. De entrada me queda claro que probablemente no, porque estaba diciendo algo que no es bíblico o teológico. Porque él estaba diciendo, yo sé cuándo, estaba haciendo verse a Jesús como mentiroso. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo no sé la fecha, nadie la sabe, el único que la sabe es el Padre. Entonces, si ese chavo sabía la fecha en la que Jesús iba a venir, Jesús estaba siendo mentiroso. Entonces, él estaba terminando de blasfemar en el nombre de Dios. Y eso ya me hace tener cuidado que una persona diga, yo tengo un don de sanidad. No lo sé, la verdad, pero tenemos que ser muy cuidadosos de no ser emocionalistas, de que el entusiasmo no nos gane. Porque vean, o sea, referencia al entusiasmo, para ese tiempo en el que se le escribe a Corinto, las personas tenían un entusiasmo que hacían referencia a que ellos llevaban o portaban dentro de sí a un Dios y terminaban haciendo cosas como la adivinación, revelaciones y visiones, como una persona que lee las cartas, como una persona que está ahí tratando de hacer adivinación con la bolita de cristal hacia la vida de una persona. Eso, traducido en palabras más coloquiales, es un demonio. No es nada relacionado con Dios. Es de mucho cuidado el que usemos y apliquemos los dones del Espíritu. O cosas místicas, como a la gente. Por eso luego se burlan de nosotros como cristianos. Que la gente dice, tengo un don, voy a orar por ti, vas a bajar de peso. Y ahí está la persona y le están jalando los calzones y el pantalón a la señora o al señor pobres y ahí exhibiéndolos en redes sociales que porque ella bajó de peso y no sé qué. Todas esas cosas completamente raras. Tenemos que tener mucho cuidado con la ejecución de los dones. Cosas místicas como cosas ya muy llevándolas a un extremo, es decir, desde aquí yo veo que eso no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con Dios. Seamos muy cuidadosos de lo que nuestros oídos escuchan, de lo que nuestros ojos ven. Por eso es que yo oro a Dios en esta semana que los dones los podamos aprender, los vamos a ver uno por uno, pero que nosotros de parte de Dios tengamos toda la capacidad de tener un discernimiento, de decir, esto me hace sentido, esto no me hace sentido, esto está como raro, esto no sé qué. Seamos muy cuidadosos con quién nos impone manos, con quién ora por nosotros imponiéndonos manos. La Biblia dice que no lo hagamos con ligereza. De hecho, por ejemplo, para el don de lenguas, yo soy muy cuidadoso, ¿no? Si ustedes me preguntan, oye, ¿tienes don de lenguas? Yo no tengo don de lenguas, ¿no? Me encantaría, por supuesto, me encantaría. En algún momento yo me confundí, yo dije, no, este es un don de lenguas. No es un don de lenguas. Se llaman emocionalismos, cosas que en algún momento podemos estar movidos por el entusiasmo, pero sí tengo bien claro cuáles son los dones que Dios me ha dado. Y ahora les voy a decir algo importante. ¿Cómo saber cuáles son los dones que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo saberlos? Es una pregunta que yo me hacía mucho. Hace algunos años yo decía, ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo voy a saber yo que tengo un don de sanidad, por ejemplo, ¿no? ¿O cómo voy a saber yo que tengo un don de profecía, probablemente? ¿O un don de discernimiento de espíritus? Que los vamos a ver. ¿Cómo voy a saber eso? Bueno, ejecutándolos. Yo oraba y le decía a Dios,
en alguna oración, orando por otra persona, de una enfermedad muy grave. Yo oraba y le decía a Dios, permíteme saber si yo tengo este tipo de dones. No les voy a decir el resultado, pero yo pude ver la respuesta de Dios cuando Dios te dice, ¿esto es tuyo o esto no es tuyo? Yo pude verlo y decir, wow, pero hay una manifestación cuando hay un propósito de reino. Cuando hay un propósito de reino de parte de Dios, Dios hace una manifestación. He escuchado testimonios de hombres que no sabían que tenían un don de profecía y alguna vez oraron por el vientre de una persona que era estéril y esa persona al año tuvo un hijo. Pero en ese momento Dios llevó a este hombre a decirle a esa mujer, oye, en un año vas a concebir un hijo. Qué difícil, de verdad. Pues imagínense una persona que tiene un vientre estéril y que Dios te lleva a decirle a la persona, dile que en un año va a concebir un hijo. Qué responsabilidad tan grande. ¿Sabe por qué es una responsabilidad tan grande? Porque esa alma se puede perder. Que si ese hijo no llega, ella va a dejar de tener fe en Dios. Es de sumo cuidado el que nosotros ejecutemos los dones. No es cualquier cosa. Es una hermosa bendición de parte de Dios. Es un hermoso regalo. Pero dice la Biblia que a todos se nos fueron dados. Por eso yo quiero que ustedes se identifiquen y digan, si ustedes ya habían identificado antes y dicho, oye, yo tengo este don de parte de Dios, llévenlo una vez más a Dios y díganle, confírmame que yo tengo este don. Confírmamelo. Ponme enfrente, haz lo que quieras, mueve lo que quieras, pero confírmamelo. Por temor a ti, porque yo tengo temor a ti. Si tal vez nunca han identificado un don de parte de Dios, dígale a Dios, esta semana, qué dones tengo yo? ¿Qué dones me regalaste a mí? ¿Qué dones me diste? Y empiezan a ejecutarlos. ¿Cómo vas a saber que tengo un don de sanidad si nunca he orado por una persona que tiene una gripa? Nunca voy a saberlo, ¿verdad? Nunca voy a poder identificarlo. Si nunca he estado metido con Dios de lleno, nunca he hecho tal vez un ayuno, no me he metido con Dios en estos 2 meses y medio que llevamos para identificar estos dones y decirle, Señor, ¿cuál es ese don o cuáles son esos dones? Es de mucha responsabilidad. Cuando me han contado casos de hombres que le han dicho a mujeres con el vientre estéril, tú vas a concebir un hijo. Yo veo casos fuertes en la Biblia, casos en la Biblia fuertes, desde el Antiguo Testamento, donde Dios hace promesas grandes. Por ejemplo, a Sara, que le promete un hijo, con todo el escenario y todo el entorno completamente en contra. Pero solo esas cosas pueden venir de parte de Dios, ¿vale? ¿Están vigentes? Ese es otro tema de discusión muy común. Ya vamos a terminar. No son talentos, habilidades o inclinaciones naturales que se pueden poseer por cualquier persona, sino son dados y provistos por medio del Espíritu Santo, ¿vale? Eso es un punto importante. Pero son vigentes. Hay teólogos que dicen los dones de lenguas, los dones de milagros, los dones de profecía ya no son vigentes. Otros dicen no, todos son vigentes. La realidad es que si Dios lo dejó escrito, es con un propósito en específico. Y si dice que es con el propósito de edificar la iglesia, el periodo de la iglesia no ha terminado. Y no se estaba refiriendo solamente a la iglesia de Corinto, porque los apóstoles estaban en todas las iglesias. Ellos andaban en todos lugares, andaban predicando el evangelio en el norte, sur, este y oeste. Y habían sido manifestados en ellos. Cuando viene la manifestación en Hechos, en el libro de Hechos del Espíritu Santo, dice que les habían sido dado el don de lenguas. Eso no quiere decir el bautismo del Espíritu Santo, pero les había sido dado el don de lenguas.
que lo vamos a ver a detalle, porque hay lenguas humanas y lenguas angelicales. También lo vamos a revisar. Entonces, les habían sido dados esos dones y ellos habían tenido un propósito y se habían esparcido. El periodo de la iglesia no ha terminado. El periodo de la iglesia sigue vigente y nosotros somos parte de la iglesia. No es una ubicación, no son 4 paredes. La iglesia somos nosotros, somos el pueblo de Cristo. Por supuesto, tenemos un templo, un santuario, una congregación donde nos reunimos como iglesia para hacer iglesia. ¿Ah? Pero nosotros, lo que describe que son para la edificación de la iglesia, somos nosotros. Habría que quitar eso y decir que ya no están vigentes. Hombres teólogos, ¿no? Grandes, muy grandes, han dicho eso, ¿va? Pero eso es lo que yo les puedo compartir. Si la Biblia dice que son para la edificación de la iglesia y nosotros somos la iglesia, pues entonces como que no me cuadra que no estén vigentes, ¿vale? Es básicamente eso. No sé si tienen alguna duda o algún comentario para ir finalizando. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Dice Lu, Aure. ¿Todo claro? ¿Todos los demás? Perfecto. Bien. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios y aprovecho para hacer un comercial. Oremos a Dios por la vida de Meli y de Rich. Son parte del discipulado y ya son papás. Bueno, ya eran papás desde hace más de 9 meses. Bueno, 9 meses. Les mandamos un fuerte abrazo. Oramos a Dios por su vida. Ya un bebé que también está tomando discipulado. Espero que lo estén poniendo ahí para que escuche. Y bueno, damos gracias a Dios porque vemos su amor en nuestras vidas y que Él cuida de nosotros, ¿vale? Les encargo mucho que oren mucho por los hermanos del discipulado, ¿vale? Ya vamos casi a la mitad y en estos tiempos podríamos estar menguando, dejar las cosas a medias. No lo dejemos, por favor. Y oremos también mucho por Richie y por Meli, que Dios les dé dirección en la educación y en las instrucciones y en la guianza del bebé Manoa. Excelente. Gracias a Dios por este tiempo. Acompáñenme a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque en cada momento podemos ver tu amor por nosotros. Si hoy nos preguntaran si tú nos amas, más allá de la parte teológica que podemos ver, más allá, Señor, de muchas cosas que nos pueden enseñar, nosotros vemos tu amor desde la cruz y lo vemos vigente en este tiempo, Señor, en el día a día, en el que no nos dejas, en el que todo suples tú, Señor, en que cualquier necesidad que tenemos es suplida por ti, en tus abrazos, en tus cuidados, en tus tratos hacia con nosotros, en tu perdón cuando nos equivocamos. Te damos gracias por tu infinito y por tu grande amor, Señor, por nosotros. Te pido por la vida de mis hermanos y mis hermanas, te pido que los guíes, que los guardes, que guardes su corazón, Señor, que guardes sus pensamientos y que hagas tu voluntad en cada uno de ellos. Por favor, bendice la vida de Rich y de Meli. Dales dirección, Señor. Permite que sean un hombre y una mujer de reino, un matrimonio y una familia de reino, para darle la dirección a Manoa, Señor. Bendice la vida de Manoa, guárdalo, cuídalo, Señor. Forma en él un hombre tuyo, un siervo tuyo, Señor, y que siempre obedezca tus instrucciones y tus caminos. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Y si alguno hoy tuviera un problema, una necesidad, Señor, una situación que tal vez no sabemos todos, hoy la ponemos en tus manos, pidiéndote que traigas primeramente paz al corazón y que podamos, Señor, abrazar tu voluntad, porque es buena, es agradable y es perfecta. Permítenos, Señor, siempre, siempre confiar en ti. Te entregamos en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo a todos y que pasen bonita noche. Bonita semana también. Bye, bye. Dios les bendiga. Bye, Dios le bendiga. Bendición, profe. Chao, que Dios los bendiga, amigo. Cuídense mucho. Sí, mi hermana Angie. Bye. Ah, Hasta luego. ¿te iba a decir algo mi hermana Angie?